Hey amigos, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde Saltillo, Coahuila, después de unas interesantes jornadas en el Congreso Internacional sobre los retos de la justicia en México a raíz de esta reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues aquí con el gusto de saludar a mi amigo Ramón, grabando. Un gusto, pues aquí sufriendo, a punto de comer en un lugar que se ve muy interesante y se ve muy rico. Ahorita vamos a ver cómo están. El asador de la vaca argentina. El asador de la vaca No argentina. es ser comercial, ¿verdad? Pero... No, nos lo recomendaron. Y pues bueno, yo creo que es muy interesante lo que hemos visto en el Congreso, Raúl. Yo creo que ha sido una serie de ponencias, de conferencias magistrales, de ideas muy interesantes, y yo creo que el pulso sobre todo es la necesidad de estar cuestionando, ¿no? De no ser aplaudidor de ningún gobierno, sino de cuestionar a partir de las ideas, de la razón. A mí me pareció sobre todo, las conferencias magistrales muy buenas. Pero sobre todo me sorprendió mucho, ahorita lo veníamos comentando al final, la aportación de unos chicos de tercer semestre de licenciatura, que pues muy brillante la verdad, y pues para su formación temprana me parece brillante lo que plantearon, y sobre todo una tónica yo no sé qué opinas tú, Raúl, de descontento, de una serie de afirmaciones, de razones muy fundadas de cómo la reforma judicial pues no nos ha dado, y lo digo yo que en su momento me pareció positiva la reforma, pero cómo se ha llevado a los hechos, pues un sabor de boca que no deja un buen sentido, porque pues son muchos más los problemas que nos ha traído que los beneficios. No sé qué opinas tú, Raúl. Sí, interesantes las aportaciones, y desde el inicio de la conferencia inaugural el doctor Asensi hacía notar en cuanto al sistema de designación de magistrados, ministros y jueces que actualmente tenemos, lo que debemos cuestionarnos es si realmente este sistema nos da para garantizar la independencia o imparcialidad. Es un cuestionamiento interesante, y las conclusiones a las que se han llegado, como bien lo comentas, no dejan un buen sabor de boca. Tal vez en abstracto parecía interesante la idea de realizar esta reforma judicial, porque si bien no existe un único modelo que nos permita garantizar la independencia judicial, parecía interesante este modelo, pero la manera en cómo se fue implementando, es decir, la práctica, pues sí, la verdad es que muy mal. Y los jovencitos me pareció realmente me impresionaron. Brillante, la verdad. Me impresionaron bastante estos chicos del tercer semestre. Adelante, gracias. Tercer semestre de la carrera de licenciado en Derecho. Presentaron una ponencia muy brillante, bien estructurada, en el que cuestionaban precisamente eso, ¿no? Todo lo que fue cómo se gestó la reforma judicial, con una serie de... Con mucha metodología, ¿no? Pero los chavos sí, con mucha metodología, pero ellos bien ordenaditos en su ponencia. Y lo que me parece más interesante es que jovencitos se atrevan a cuestionar. Y esa yo creo sería la invitación, ¿no? La invitación para todos, no solamente para los que estamos en este mundillo académico, claro, sino para toda la sociedad. Hay que despertar, hay que hacernos más críticos, hay que hacernos más participativos e interesarnos por la vida pública, ¿no? Porque aquel que no se ocupa del asunto público pues está condenado a que los gobernantes pues los aplasten, ¿no? Terminan aplastándolos. Y creo que la formación, la educación, Raúl, creo que hemos estado insistiendo en eso, que la educación, la formación que no cuestiona es adoctrinamiento. Claro. No es educación, no es en ese sentido útil, porque pues, no se trata de aplaudir al régimen en turno, sino de cuestionar lo que uno piensa y por qué lo piensa, ¿no? Y creo que ha sido un ejercicio muy bueno, sobre todo porque escuchamos muchas voces, el contraste, ¿no? De voces jóvenes con voces también externas,
muy interesantes, pero creo que es muy importante referir que esta reforma, si bien es cierto, como tú dices, en la teoría pudo haber planteado esquemas interesantes que nos hicieron debatir sobre la legitimidad de los juzgadores, el modelo para elegirlos, en los hechos también vimos una serie de problemas presentados de manera brillante, de manera metodológica, desde la cronología de la reforma, en cómo se dio la reforma, los problemas que tuvo, pero luego la implementación, una elección judicial muy cuestionada, hay que decirlo, que hoy presentaron de manera muy puntual, muy cuestionada, y bueno, pues los resultados últimos que estamos viendo que dejan entrever una preparación en muchos ámbitos, en muchos sentidos, muy cuestionable, que nos deja más rezago judicial, y que yo creo que la tónica de lo que hemos visto hasta ahora en este Congreso es que es necesario revisar la reforma y varios puntos que no han quedado suficientemente garantizados, sobre todo en este punto en el que ya están electos, ya están en funciones los nuevos funcionarios judiciales. Es necesario, me pareció muy puntual como tú lo dijiste en la ponencia que presentamos además, me parece muy puntual que la forma en la que pueden legitimar su ejercicio, ya no el origen porque está muy cuestionado, pero en la forma en la que pueden legitimar su ejercicio precisamente es con las decisiones que favorezcan el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y de manera puntual la ponencia que presentamos, Raúl, pues me parece también muy puntual en ese sentido. Hoy uno de los grandes pendientes de esta nueva integración de la Suprema Corte es cómo va a recepcionar, cómo van a cumplir la Corte y el Estado mexicano con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los temas de arraigo y prisión preventiva oficiosa. Me parece que son dos temas muy puntuales en los que pues tenemos que insistir con la crítica, con el análisis, con una especie de, lo decíamos ahí, una movilización de la vergüenza pública de que pues el Estado mexicano está evidenciado, ¿no? Los derechos humanos ya no son un tema doméstico, son un tema internacional de interés de la humanidad, y en ese sentido pues yo creo que la labor ahora, la tarea de los nuevos integrantes de la Suprema Corte y en general de los jueces, de los nuevos jueces y magistrados, pues es dar un buen resultado con sus decisiones, y solo de esa manera puede recomponerse un poco esta situación. Sí, esa es la gran tarea, uno de los grandes retos que tiene la nueva integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los juzgadores electos, legitimarse con sus fallos protectores de la Constitución, de los derechos humanos. Y una de las maneras de hacerlo es esta oportunidad, el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana, de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de arraigo y la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque existe una clara tendencia del gobierno en turno en seguir manteniendo esas figuras que son inconvencionales dentro del texto constitucional. Aquí se va a ver de qué están hechos estos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Si están hechos para obedecer al poder o están hechos para hacer respetar la Constitución, porque no hay que olvidar que los tratados internacionales de derechos humanos son parte de la Constitución, claro, y por extensión también la jurisprudencia interamericana. Pues nada, amigos, ya no tengo nada que agregar porque aquí nos está esperando una rica comida. Provechito. Y ahorita seguimos con otro videito por ahí sobre la ley de amparo que ya entró en vigor. Hay problemas, hay preocupaciones y bueno, hay que externarlo. Esto lo dejamos para el postre. Para el postre, nuestra siguiente.